Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores, especialmente al Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, por la invitación, al igual que al resto de las organizaciones. Como les comentaba Carlos, la idea es entrar un poquito más en detalles en algunos puntos más específicos sobre el CIAF, pero también hacer un poco más de relación con temas de tesorería y con temas de la gobernanza de las tecnologías de la información a nivel general en el sector público. Estos 8 grandes aspectos que hemos identificado a través de la experiencia de haber revisado y compartido y hacerle seguimiento a varios proyectos en la región, tienen que ver con temas de institucionalidad de los proyectos de modernización, tienen que ver con temas de funcionales, definiciones funcionales y tecnológicas de los CIAF, y también tienen que ver con el tema de gestión de los proyectos de los CIAF. ¿Sí? Entonces tenemos temas de economía política de un proyecto CIAF, la dirección y gestión del proyecto, la definición de la estrategia de desarrollo, la gestión, temas funcionales en el punto 4, temas más relacionados con la gestión de proyectos en el punto 5 y 6, temas de garantía y estrategia de mantenimiento de sistemas de tecnologías en el 7 y la gestión del cambio como punto final. Ya yendo más en detalle a algunos de estos puntos en particular, lo primero que tenemos que tener en cuenta en los proyectos CIAF es que son proyectos de gran dimensión. Estamos hablando de proyectos de al mínimo 8 años y que por lo general tienen un costo en la región de 6 a 10 millones de dólares. Entonces, si las autoridades, las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, no están comprometidas con este tipo de proyectos, estos proyectos son muy difíciles de llevar adelante. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un apoyo muy fuerte y un involucramiento muy fuerte de las autoridades en estos proyectos. Y no solamente involucramiento y participación, sino también tienen que ser muy conscientes de los beneficios y los riesgos que estos proyectos tienen asociados. No hay software con error cero. No existe. Entonces, cuando uno le va a explicar a un ministro, a un secretario de Finanzas, a un viceministro de Hacienda, que tenemos que parar el sistema porque tenemos que hacer una mantención, que tenemos que modificar el sistema o que tenemos que pagarle a un proveedor más fondos para arreglar el sistema, y si no se lo contamos del principio, la discusión se puede complicar. ¿Sí? Entonces, cuando le contamos todos los beneficios que tienen los CIAF, también hay que decirle, y tiene estos riesgos asociados. Y todos estos riesgos asociados implican costos, y la industria del software se maneja así. Por lo tanto, el liderazgo de las máximas autoridades, siendo conscientes de los beneficios y los desafíos y los riesgos, es muy relevante. Lo mismo que tener mecanismos de coordinación al interior de los ministerios de Hacienda. ¿Sí? Los comités CIAF que hay en el caso de Perú, que también se han empezado a implementar en el caso de Honduras, en el caso de Uruguay recientemente como parte del proyecto de modernización del CIF, también hay un comité que está haciendo seguimiento al proyecto. Son instancias muy valiosas, ¿sí? Porque en esas instancias se van tomando las decisiones, y se van tomando las decisiones en forma colegiada por las principales autoridades de los viceministerios de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, que participan en este proceso, al igual que los comités TICs. ¿Sí? En algunos países también se han empezado a implementar comités TICs que empiezan a coordinar toda la compra de software, de hardware y la interoperabilidad entre los sistemas. También nuevamente Uruguay con el AGESIC es un caso que se destaca en la región por tener esta iniciativa. Más o menos entre el 6 y el 10% del presupuesto de cada uno de los países se dedica al software y al hardware. ¿Sí? Y las duplicidades que hay son enormes. Muchas veces compramos en los distintos ministerios 2 veces lo mismo. Y el poder de negociación que podría tener el sector público consolidando compras de hardware y de software, la verdad que eso no está presente. Entonces, también estos proyectos pueden ser una primera iniciativa para comenzar a definir una institucionalidad de manejo de las TICs dentro del sector público que tenga una gobernanza más amplia sobre las inversiones en tecnologías que se están haciendo en el sector público. Y estas, como les decía al inicio, la verdad que estos proyectos son muy relevantes y muy significativos en términos económicos. El segundo punto tiene que ver con la dirección y gestión del proyecto. Es imposible hacer un proyecto de estas dimensiones, o muy difícil, con un equipo a tiempo parcial. Si ustedes piensan que van a hacer un proyecto de desarrollo de software de estas dimensiones, poniendo una persona de tesorería que esté 3/4 del tiempo, uno de presupuesto que esté mediodía y uno de contabilidad que esté media jornada, olvídense.
Estos proyectos son intensivos en la participación de la gente, con conocimientos y con dedicación full time. Entonces hay que tener un equipo de proyecto que esté dedicado exclusivamente a llevar adelante un proyecto de estas dimensiones. Pero este equipo no tiene que ser una isla que está al margen de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que tiene que estar absolutamente integrado con la estructura, porque todas las definiciones funcionales que se van a hacer del sistema, tanto para, o sea, en los paneles anteriores veíamos las demandas que tienen los tesoreros con respecto a la información para el manejo de la caja y la gestión de la deuda. Les aseguro que si eso no los definen funcionalmente ustedes, no hay quien lo pueda definir y no hay quien les pueda dar realmente las funcionalidades que ustedes necesitan. No hay un equipo en el mercado que tenga la visión que tienen las tesorerías. Entonces las tesorerías tienen que estar involucradas en ese proceso de definición. Entonces la integración entre los equipos de SIAF y los equipos funcionales tiene que ser muy, muy fuerte. Y aunque parezca algo muy simple, la verdad que también lo mencionaba Mike Williams en su presentación con el tema del business plan. O sea, muchas veces empezamos a hacer proyectos de 12 millones de dólares, 8 millones de dólares y cuando vamos a ver no hay un plan de trabajo. No hay no hay hitos intermedios, no hay esfuerzos, no hay planificación. Entonces, todas las promesas que se hacen, los compromisos que se asumen, muchas veces no tienen por debajo una planificación que realmente ponga en evidencia cuál es el esfuerzo, cuáles son los hitos, cuáles son los recursos que necesitamos para realmente cumplir con esos objetivos. Un punto muy relevante, pensando en forma general en la estrategia de modernización de un SIAF, es, bueno, cuáles son los distintos caminos para seleccionar. Y esto lo podemos ver a nivel general de una estrategia de modernización de un SIAF, pero también lo podemos ver a nivel particular para el caso de los sistemas de la tesorería. ¿Sí? La verdad que vamos a ver que hay como 4 grandes alternativas para desarrollar un SIAF, para modernizar un SIAF o cualquier sistema, que es un desarrollo interno, el desarrollo con firmas proveedoras de consultores, ¿sí? Los consultores entran a trabajar al sector público, pero quien los administra es el propio sector público, la tercerización a fábricas de software o directamente comprar un aplicativo de mercado, un world class, e instalarlo en el sector público. Cualquiera de estas opciones que uno vaya a definir, lo primero que es recomendable hacer es hacer pruebas de concepto. ¿Y qué significan pruebas de concepto? Es hacer en un papel poner un ejercicio y decirle: yo quiero que el sistema reciba esta información, aplique estas reglas de negocio y me produzca este resultado. Porque les aseguro que el PowerPoint de los proveedores soporta todo. ¿Sí? Le van a traer el PowerPoint y apretan el botón y el sistema fluye y van a quedar maravillados con las soluciones que les traen. Ahora les ponen un ejercicio y la cosa se empieza a complejizar. ¿Sí? Entonces, la realización de pruebas de concepto y de consultas al mercado sobre las distintas soluciones que hay es una muy buena forma de poder determinar cuál es la mejor solución para las necesidades de ustedes. En el panel anterior, 3 de los 4 casos mencionaban la necesidad de fortalecer sus sistemas. ¿Sí? Bueno, yo creo que les sugiero que en esos casos donde haya que fortalecer los sistemas de tesorería, inviertan tiempo en hacer una investigación del mercado y cuando identifiquen alguna solución que les resuelva el problema, hagan una prueba de concepto. Y eso va a ser un camino que les va a permitir llegar de mejor forma y con más antecedentes a una decisión fundada. Si miramos estas 4 opciones y vemos como grandes hitos que tenemos con respecto a estas opciones o algunas dimensiones más en particular, como por ejemplo a nivel de las filas, la conformación y funciones del equipo de proyecto, los principales costos asociados y la garantía del desarrollo, me quiero focalizar en 2 temas. Primero, los principales costos asociados, porque muchas veces en estos proyectos de software hay como costos ocultos. ¿Sí? Si yo voy a hacer un proyecto de desarrollo in-house, voy a tener un costo de administración muy relevante. La gente, los desarrolladores, los arquitectos y todo lo que contrate, hay que administrarlos. ¿Sí? Entonces voy a tener una estructura administrativa alrededor del proyecto que muchas veces no se costea. Y por otro lado, no solamente en estos proyectos tengo que tener gente para desarrollar software, sino que también tengo que tener sitios para hacer pruebas de testing. Si yo no hago pruebas de testing,
va a ser muy probable que cuando salga a producción voy a tener errores que generen que tenga que volver con el sistema atrás. Y varios de ustedes seguramente han pasado por esa experiencia. Han pasado por lanzamientos de SIAF que a los 2 meses se devuelven y tienen que volver a la versión anterior. O que prometieron salir en marzo y terminan saliendo en agosto. ¿Sí? Entonces, el proceso de pruebas integrales es muy relevante y para eso tengo que tener la infraestructura necesaria para poder hacer esas pruebas. Y si quiero tener la infraestructura, la tengo que costear, porque implica una inversión que en algunos casos no es menor. Y el otro punto que también es muy importante en las estrategias que yo defina para modernizar un SIAF tiene que ver con la garantía, que es la fila C. ¿Sí? Si yo decido por alguna de las 2 primeras, que es desarrollar in-house o contratar una firma o contratar consultores para que me desarrollen el software, toda la garantía es a costo interno. ¿Sí? Todas las modificaciones que haya que hacerles al sistema también son a costo del proyecto financiado por el sector público. Si yo decido tercerizar el desarrollo o parametrizar una solución de mercado, voy a tener un periodo de garantía donde la resolución de las incidencias va a estar a cargo del proveedor. Y esto también es otro costo que hay que tener en cuenta cuando uno define cuál es la alternativa que va a seleccionar. Pasando a los temas funcionales, la integración entre el núcleo financiero contable, que incluye el presupuesto, la contabilidad y la tesorería, es clave. ¿Sí? Pero ese es el corazón de un sistema integrado de administración financiera. Y eso tiene que estar claramente definido. Tiene que estar la integración entre estos tres subsistemas, la verdad que nos permiten uno de los atributos centrales del SIAF, que es la generación de los estados financieros en forma directa desde la base de datos. En la mayoría de los países de la región eso no sucede. ¿Sí? Cuando vamos a ver los 5 estados financieros centrales que están ahí listados, muchas veces o hacemos uno, o hacemos 1,5, el otro lo completamos con información que viene de otro sistema, o lo hacemos absolutamente de forma extemporánea, lo hacemos 6 meses después, y esa información la verdad que no es buena para la toma de decisiones. Entonces, cuando queremos dar el paso a las normas internacionales de contabilidad, a veces tenemos que hacer un pasito para atrás y ver realmente si esto que es lo básico lo estamos cumpliendo. Y para que eso se pueda cumplir, tenemos que definir claramente a nivel funcional cómo va a ser la integración, en primer lugar, entre el presupuesto y la contabilidad. Y ahí tenemos que asegurar que la registración entre la parte presupuestaria y contable de los movimientos financieros sea oportuna. Y tenemos que diseñar el sistema para que nos genere que eso se vaya enlazando en tiempo y forma. ¿Sí? Lo mismo que la registración de los movimientos económicos, en especial al cierre del mes o al cierre del año. Y en el caso de la tesorería, esta integración del presupuesto y la contabilidad también genera información muy valiosa, porque nos permite contar con información de flujos de caja en base a información cierta de los devengos, información cierta de los compromisos. Nos permite hacer proyecciones de cuál va a ser el nivel de demanda que tenemos. Si no tenemos esa información en el SIAF, vivimos en el reino del Excel. ¿Sí? Entonces el Excel va, viene, ¿sí? Y un día me equivoqué con el Excel y resulta que le cambié la fórmula y ahí ya la programación financiera se nos complicó. Y ojalá que el Excel no se nos borre, porque si se nos borró no lo podemos recuperar. ¿Sí? O sea, el Excel, todo el mundo debe saber, pero no tiene backup. El Excel no tiene seguridad. El Excel no tiene trazabilidad. Entonces yo le meto la mano al Excel y no sé quién se la metió ni qué cambió, no pasa nada. ¿Sí? Entonces todas esas características y esas dimensiones que los sistemas de información tienen, con estas herramientas que nos ayudan a paliar la coyuntura, bueno, tienen estas debilidades. Como mencionaba Carlos, hacer un sistema de estas dimensiones va a llevar 3, 5, en algunos casos hay un estudio del Banco Mundial que dice desde que el momento en que se decide modernizar un SIAF hasta el momento en que entra en producción pasan 8 años. ¿Sí? Ninguna autoridad, una máxima autoridad de un Ministerio de Economía y Finanzas que decida embarcarse en este proyecto va a esperar 8 años para ver un resultado. ¿Sí? Entonces, el proyecto tiene, y perdón, me adelanté al punto 6, el proyecto necesita sí o sí definir resultados intermedios. Entonces, tenemos que tener una planificación realista
que al año y medio, a los 2 años, empiece a entregar resultados de alguna manera visible, que muestren que la inversión que se está haciendo realmente está modificando la forma de gestión de las finanzas públicas. Y esto se relaciona con el punto 5. Muchas veces cuando vemos los proyectos en la región, parecen más un arbolito de Navidad que un CIAF, ¿sí? Porque quieren que el CIAF tenga de todo, ¿no? El CIAF hace presupuesto por resultados, gestión de caja, gestión de deuda, registración contable, las NIC SP. O sea, la verdad que si llegamos a hacer en algún momento ese sistema, tiembla SAP, ¿no? Porque sería una cosa así, sería el sistema, ¿sí? Entonces, o sea, hay que focalizarse en las funciones núcleo, ¿sí? O sea, hoy la mayoría de los sistemas tienen las funciones núcleo instaladas. Hay que mejorarlas, hay que optimizarlas, pero tenemos que la primera etapa de un sistema de administración financiera tiene que ser el corazón, ¿sí? Y es la integración presupuesto, contabilidad, tesorería, y con eso la reportabilidad asociada. En forma posterior hay que incluir estas funciones deseables y a la vez el tema de la interoperabilidad. A nosotros en el caso de Chile intentamos hacer en paralelo el núcleo del sistema y la interoperabilidad. Tuvimos que rehacer la interoperabilidad 3 veces, porque hasta que no tenemos el modelo de datos del núcleo estable, no podemos hacer que el sistema converse con otro sistema, ¿sí? Entonces, o sea, yo sugiero que se desfase el tema de la estabilización del núcleo con promover interoperabilidad con otros sistemas. Otro punto muy relevante tiene que ver con la garantía y la estrategia de mantenimiento, ¿sí? Cuando estamos yendo a una estrategia de tercerización, y en algunos casos es recomendable ir a una estrategia de tercerización. El sector privado tiene muchas más ventajas comparativas con respecto al sector público para el desarrollo de software, ¿sí? La flexibilidad para contratar equipos, la flexibilidad para cambiar esos equipos, para traer expertos puntuales por determinados temas, en el sector público muchas veces no están. El sector privado sí tiene esa mayor capacidad. Entonces, si uno terceriza el desarrollo o parametriza una solución de mercado, bueno, el periodo de garantía, la verdad que es un punto clave, ¿sí? Uno tiene que proponerle, tiene que establecer en el contrato que va a haber un periodo de garantía de 6 a 12 meses, pero también tiene que haber ahí una boleta de garantía proporcional al costo de desarrollo. Si uno pone una boleta de garantía demasiado baja, la verdad que el proveedor muchas veces prefiere perder la boleta de garantía que el esfuerzo que implica modificar el software, ¿sí? Entonces hay que hacer ahí también un análisis detallado de este punto. Y con respecto al mantenimiento, un gran desafío es retener el know-how interno. Como les mencionaba recién, o sea, las definiciones funcionales de estos sistemas por lo general son de los equipos internos. Por lo tanto, el equipo interno tiene que estar siempre muy capacitado, muy motivado y en un lugar de bastante importancia dentro de la estructura de los ministerios de Economía y Finanzas. El último punto tiene que ver con la gestión del cambio. Y esto que muchas veces lo dejamos de lado en los proyectos, en este tipo de proyectos, la verdad que también es muy relevante. O sea, la resistencia al cambio de los usuarios es brutal. Se van a quejar siempre que el sistema de hoy no funciona, que el sistema de hoy es malo, que no sirve para nada. El día que le cambian el sistema, el anterior sistema era la mejor herramienta que habían tenido en su vida, ¿sí? Y tenía los mejores reportes que ellos habían visto, y los reportes que tenemos ahora no sirven ninguno y hay que cambiar todo, ¿sí? Entonces, si no hacemos una estrategia de gestión del cambio y no empezamos a involucrar a los usuarios desde etapas tempranas del desarrollo, la verdad que el proceso es muy difícil. Y no solamente ese involucramiento de los funcionarios ayuda a definir de mejor manera el sistema, sino también facilita el plan de implantación, ¿sí? Los CIAF, a diferencia de los sistemas de compras, los CIAF hay que instalarlo institución por institución. Hay que ir ministerio por ministerio. Hay que ir parametrizando, hay que ir definiendo usuarios, hay que ir definiendo roles, hay que ir definiendo cuentas contables. En un sistema de compras y contrataciones, en un portal, yo bajé el portal, lo subí el otro día y terminó la implantación. Entonces, el proceso de gestión del cambio, la verdad que es un tema súper importante. Y no solamente con los usuarios del sistema, sino también al interior de los propios ministerios. La verdad que las áreas principales de presupuesto, contabilidad, tesorería y deuda pública, si no participan de este proceso y si no se apropian del sistema, también pueden generar resistencias a la adopción de un nuevo sistema de administración financiera.
Para cerrar y reforzar un poco los mensajes, o sea, tanto el desarrollo como la parametrización de un CIAF son proyectos de gran complejidad, involucran elevados montos significativos de recursos humanos y financieros, como les decía, son 4, 6, 8 años, más de 6, más de 10 millones de dólares. Hay que planificar con mucho detalle las fases del proyecto, ¿sí? Cuál es la solución que voy a definir, si voy a desarrollar o si voy a parametrizar, cómo voy a hacer el testing, la garantía, el mantenimiento, y todo esto tiene que estar de manera tal, documentada y definida, que permita que el proyecto avance, ¿sí? Que permita tener claramente cuáles son los hitos y cuáles son los esfuerzos asociados a un proyecto de esta dimensión. Y para eso el apoyo y participación de las altas autoridades es un requisito clave. O sea, si esto se transforma en un proyecto tecnocrático o en un proyecto del área TIC, tiene muy pocas probabilidades de realmente llegar al final y cumplir con su objetivo. Muchas gracias.